Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Justicia, cruz y gracia. Y quisiera introducir la predicación con una pregunta muy típica que a veces uno le hace al cristiano. ¿Qué es la gracia para usted? ¿Qué significa para usted gracia? La mayoría de los cristianos que tienen un poco de conocimiento de la palabra de Dios van a responder: gracia es favor inmerecido de Dios. Y esa es una definición teológica. La hemos aprendido. Podemos incluso repetirla muchas veces: es favor inmerecido. Pero la pregunta que yo le hago es: ¿usted comprende bíblicamente lo que la gracia es para usted? ¿Comprende bíblicamente el precio que se ha tenido que pagar para que usted hoy viva la gracia de Dios? Ahí es donde está el punto. Podemos repetir y lamentablemente, la mayoría de los cristianos no dimensionan adecuadamente lo que significa la gracia de Dios. Lamentablemente, a veces lo tenemos como algo superficial. Podemos dar una definición porque no hemos comprendido realmente lo que se ha tenido que pagar para que usted y yo hoy vivamos la gracia de Dios. El tremendo precio de sacrificio, de sangre, de amor que se tuvo que pagar para que usted y yo hoy disfrutemos los beneficios de la gracia que vamos a ver a la conclusión de esta predicación. Y para poder entender adecuadamente, hermanos, lo que es la gracia, tenemos que primero comprender un poquito de la naturaleza de Dios. La Biblia nos dice que Dios es un Dios santo. Y cantamos a menudo: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Cantamos a menudo acerca de la santidad de Dios, pero ¿entiende usted lo que es la santidad de Dios? ¿Comprende usted que la naturaleza de Dios es absolutamente perfecta? Que Dios no comete errores, que Dios es un Dios perfecto, que los propósitos de Dios son propósitos eternos, que a Dios nada lo sorprende, que Dios es dueño del ayer, del hoy y del mañana, que Dios conoce los pensamientos de cada criatura que Él ha creado, que Dios está presente en todo lugar. ¿Sabe usted que Dios tiene el control? A veces oramos, vea, una oración que a veces me parece a mí antibíblica: que Dios tome el control de esta situación. Dios tiene el control del universo y siempre lo ha tenido y jamás dejará de tenerlo. No es una oración bíblica realmente. Quizá debería ser: Señor, te pido que en esta situación tengas a bien intervenir para esto y esto que yo te pido, si es tu voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te ruego, yo te suplico, yo te clamo, te pido por esta sanidad. Te pido que tú obres en sanidad por esta situación, a favor de mi hermano. Te pido que ores por esta crisis, por este problema, Señor, pero como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Opera, Señor, en medio de esto, para que yo crezca, para que te conozca más, para que te ame más, para que te adore más, Señor. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Esa es la oración más bíblica que yo le puedo enseñar a usted. Nos la modeló nuestro Señor Jesucristo con sus palabras y con su vida misma. Para comprender, entonces, adecuadamente la gracia, tenemos que comenzar por la santidad de Dios. En otra ocasión yo compartí con ustedes una predicación acerca de la gloria de Dios. Y es quizás el profeta Isaías quien describe más claramente ese lugar donde Dios habita. En Isaías capítulo 6, la Biblia describe un encuentro que Isaías tuvo
con la gloria de Dios y la reacción que motivó eso en él. El profeta Isaías nos dice de la siguiente manera, y vamos a leer en la NBI esta mañana. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 al 7, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Posteriormente a esto viene el llamado que Dios le hace al profeta. Quiero que note, hermano, como les dije en aquella ocasión, que la santidad de Dios es tan grande que no existe forma de que alguien pueda habitar en la presencia de Dios o acercarse a Él. Ni siquiera aquellos serafines pueden mirar a Dios. Si usted observa el texto, verá que los mismos serafines, siendo seres que están creados, llenos de gloria, seres de fuego, la palabra serafín describe una raíz hebrea que significa ardiente. Son seres sumamente poderosos que tienen la capacidad de habitar en la presencia del Dios Santo, pero aún ellos tienen que cubrirse el rostro, no pueden ver a Dios. La Biblia dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás. Y estos seres que son gloriosos, que los describe Isaías, posteriormente Ezequiel y también el apóstol Juan en Apocalipsis, dice que están directamente en la presencia, al frente del trono de Dios, y custodian la santidad de Dios, adoran a Dios y proclaman la grandeza de Dios. Son seres, dice el profeta, que están llenos de ojos por todos lados. Es una forma de describirlos porque son seres espirituales, no son físicos, pero son enormes, son grandiosos. Y esos ojos lo que transmiten es la capacidad que tienen de mirar en toda dirección, porque ellos custodian la santidad de Dios, ellos custodian el trono de Dios. Y aún dice que tienen ruedas de fuego que transportan el trono de Dios. El Dios que dice el profeta que habita en la gloria inaccesible, donde él pudo ver, el apóstol Juan también lo vio, un cielo como de color de esmeralda, un mar de cristal. Él vio las antorchas encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. Y en este caso, concretamente, del profeta Isaías, él vio que los seres proclamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La traducción más correcta es que toda la tierra sea llena de su gloria. Él pudo contemplar cómo estos seres proclaman la santidad de Dios, cómo ellos exaltan la santidad de Dios a la vez que custodian la presencia de Dios. Y la reacción del profeta, por supuesto, es sentirse que se moría. Él dice: ay de mí que soy muerto, porque cuando uno es confrontado, mi hermano, con la naturaleza pecaminosa, con la presencia de Dios, la reacción que hay es la de desear morirse por la magnitud de la santidad de Dios. Ay de mí, dice él, que siendo hombre pecador, que habita en medio de un pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él siente que se va a morir y tiene que venir, dice, un serafín que vuela hasta él y toca sus labios con un carbón encendido y le dice: esto tocó tus labios, tu culpa es quitada y limpio es tu pecado. Eso es un anticipo, por cierto, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Para poder llegar a entender la gracia de Dios, tenemos que entender, mi querido hermano, que Dios es un Dios santo, que no puede haber en la presencia de Dios ningún tipo de contaminación ni de pecado. ¿Cómo pues entonces, me preguntará usted, cómo pues, dice el apóstol que escribe la carta a los hebreos, que hoy nosotros tenemos acceso para entrar confiadamente hasta el trono de la gracia? ¿Cómo pues nosotros tenemos la gracia de poder hoy, dice, entrar libremente y confiadamente hasta el trono mismo de la gracia para hallar oportuno socorro? Mi querido hermano, porque hay una cruz en el medio. Después de ver la santidad de Dios, tenemos que entender otro principio de nuestro amado Dios. La santidad es un principio que está ligado directamente a la santidad de Dios. Es su justicia, la justicia de Dios. Dios es absolutamente justo. También es juez. Y eso implica, mi querido hermano, que si hay pecado tiene que haber castigo. ¿Sabía usted? Algunas personas alguna vez dijeron, ¿por qué Dios simplemente no perdona y ya? Perdona al diablo, perdona al hombre, perdona a los que pecaron y ya. Todos felices, se acabó la maldad en el mundo, se acabó el dolor, se acabaron las guerras. La respuesta que tengo que darle, mi querido hermano, es que Dios es santo, santo, santo. Y su misma justicia, su misma santidad implica que Él es justo. Y si Él es justo, Él tiene que castigar. Nosotros somos muy fáciles de decir que Dios perdone y punto. Pero yo le hago a usted una pregunta hoy. Y se la voy a hacer con un caso real. En estos días se está llevando a cabo un juicio de un muchacho que asesinaron ahí en el barrio chino. Probablemente han visto las noticias. Una familia quedó sin su hijo porque personas sin miramientos lo apuñalaron aquí en el barrio chino y lo mataron. Y en estos días viene el juicio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué pensaría usted si esta gente queda en libertad y no pasa nada? La respuesta de nosotros, los seres humanos, la sociedad es, ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿Cómo es posible que alguien haya hecho algo así y que no haya recibido una pena? Somos muy fáciles de verlo en nuestro mundo real. ¿Qué pensaría usted si no hubiera castigo de parte de Dios para hombres que han masacrado naciones enteras? ¿Cuál es su respuesta al respecto? ¿Cómo respondería usted de saber que hay gente que ha hecho maldades sin límite, que han matado personas, o tal vez cosas más ligadas a nuestra vida diaria? Personas que le han sacado una firma a alguien y le han robado todo lo que tienen. ¿Sería correcto que eso quede sin castigo? ¿Le parece a usted que Dios estaría obrando correctamente si Dios no castiga eso? ¿Qué le parece lo que la Biblia describe acerca del castigo de los que serán lanzados al lago de fuego, Satanás y los demonios, el daño que han hecho en la tierra, en la humanidad, induciendo al hombre a la maldad, a las guerras, y los que lo han seguido, por supuesto, que todo eso se quede sin castigo, de repente, porque Dios dijo, yo perdono. Debo decirle, mi querido hermano, que ante los ojos de Dios, siendo Dios un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, existe una ley, y es que la pena, el pecado merece una pena y un castigo. El pecado requiere juicio y requiere castigo. Alguien tiene que pagarle a Dios. Alguien tiene que satisfacer la propia justicia de Dios. Alguien tiene que pagar por el crimen cometido. Alguien tiene que pagar por la falta. Y eso es absolutamente inevitable.
Desde la propia santidad de Dios emana la consecuencia con su propia naturaleza, que requiere la justicia. Dios es consecuente consigo mismo, y al ser justo, al ser un Dios, sí, misericordioso, amoroso, un Dios bueno, un Dios perfecto, porque hemos aprendido muy bien estas cualidades de Dios, pero también tenemos que recordar que Él es un Dios santo y un Dios justo, un Dios que también es juez, y que Él, para satisfacer su propia justicia, requiere un juicio y un castigo. Nunca jamás nosotros podíamos o podremos llegar a entender la gracia de Dios si no entendemos este principio. Hace 2000 años, no. Eso debió haber sido como hace 3500 años, si no me equivoco. No recuerdo bien la cronología ahorita. Pero Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, su único. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Abraham llevó a Isaac hasta el monte, camino de 3 días, llegó hasta la montaña, puso el altar, amarró a su hijo Isaac y tomó el cuchillo. ¿Se acuerdan de las palabras de Isaac? Él le dijo: Padre, he aquí, dice, la leña. Tenemos aquí todo lo que hace falta, pero ¿y el sacrificio? No había un cordero, no había un animalito. Y Abraham le responde, ¿se acuerda? Jehová Jireh, Jehová se proveerá de un sacrificio. Y aquel famoso episodio, ¿verdad?, donde él toma el cuchillo para degollar a su propio hijo, nos es bien conocido, lo recordamos bien, cómo el ángel detiene a Abraham desde el cielo y le dice: mira, detente, porque ya conozco que temes a Dios. Mira para allá. Y había un carnero, dice, atrapado en un zarzal, que fue el que fue ofrecido en sacrificio ese día. Esa historia nos es bien conocida, mi querido hermano, pero sabe, ahora sí, hace 2000 años la historia se repitió. Fue el Padre, mi querido hermano, el que extendió ahora el cuchillo para sacrificar a su propio hijo por usted y por mí. Alguna vez le pregunté a los estudiantes del grupo de estudio bíblico, ¿quién fue el autor intelectual de la muerte de Jesús? Y es interesante ver que la gente tiende a responder. Unos dicen que fueron los judíos, otros dicen que fueron los romanos. No, mi querido hermano, el autor intelectual de la muerte de Jesús fue Dios, fue su Padre. Hechos 2:23, si quiere lo anota y lo lee en su casa después. El apóstol Pedro en su primera predicación dice: Él fue entregado, dice, y crucificado por el determinado consejo y el previo conocimiento de Dios. Jesucristo también dijo: nadie me quita a mí la vida, yo mismo la doy y yo mismo tengo el poder para volverla a tomar. Las circunstancias que se dieron en esta vida, la maldad, el odio, el rechazo, son ciertas, pero nadie le puede obligar a Dios a hacer absolutamente nada. La obra partió de Él. El deseo, el gran amor por nosotros, de podernos restaurar, de podernos recibir en su familia, fue lo que motivó que el Padre entregara a su propio Hijo. Él, dice el apóstol allí en Hechos 2:23, fue entregado por el previo consejo y propósito anticipado de Dios. Dios fue el que lo decidió. Él fue el que tomó el cuchillo, y lo digo en forma metafórica, para poner a su hijo sobre la leña y para sacrificarlo en propiciación por nuestros pecados. El amor de nuestro Señor va de la mano con eso también del Hijo.
Él dice, nadie me quita a mí la vida. Yo mismo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, como realmente hizo al tercer día. Es un acto, mi hermano, de amor, de misericordia. Es un acto sublime. Y quien describe esto más vívidamente, mi querido hermano, de nuevo es el profeta Isaías. Veámoslo en Isaías 53. El profeta Isaías es quien describe esto. Yo quiero que usted, mientras lee este pasaje, que yo sé que usted lo conoce bien, pero entienda, mi querido hermano, que ahí está usted presente. Que todo esto que está describiéndose aquí es por usted y por mí, es por nosotros. El profeta Isaías vívidamente nos describe ese acto de amor, nos describe ese sacrificio supremo de una forma que realmente debería acompañarnos toda nuestra vida. Quiero que vea, por favor, los primeros 8 versículos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Mire lo que dice el versículo 4, por favor. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él, póngase usted ahí, por favor, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Ponga su nombre ahí si quiere. Él fue traspasado por mis rebeliones. Molido fue por mis iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor, ¿quién lo hizo? Ahí la palabra que aparece en el texto hebreo original es Jehová, obviamente la NBI pone el Señor, pero Jehová el Padre hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. De todos nosotros, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Quiero que note, por favor, mi querido hermano, la colocación que hay allí del Señor en medio del juicio de Dios, de cómo Él se atraviesa. Hay una anécdota que recuerdo ahorita de un caballero inglés que estaba en una tribu, había visitado una tribu en el África y había un rey ahí que estaba celebrando en ese momento, había un juicio contra uno de los súbditos que había cometido un delito. Lo llevaron delante del rey para matarlo. Y este caballero le dijo al rey, mira, no lo mates, yo te ofrezco dinero por él. El rey le respondió, yo no quiero dinero, quiero sangre. Así que ordenó que lanzaran aquella flecha hacia el corazón de este hombre, pero el hombre extendió el brazo y la flecha atravesó su brazo y comenzó a salir sangre en abundancia. Y él le dijo, tú querías sangre, ahí la tienes. Aquel rey le dijo, mucho tienes que amar a ese hombre para
haber dado tu sangre por él. Así que te lo regalo, es tuyo ahora. Cuenta la historia que este hombre se postró a los pies de este caballero y le dijo: usted me salvó, usted dio su sangre por mí, así que yo voy a ser su esclavo para siempre. Pero el hombre le dijo: no, yo te doy la libertad. Pero aquel hombre lo sirvió durante toda su vida en agradecimiento. Quizás es una forma de entender un poquito la historia que yo les acabo de narrar en Isaías. Está bueno. Solo yo. Usted no puede. Cuenta otra historia. Quiero tratar de ilustrar un poquito mejor lo que Jesús hizo por nosotros, porque como les dije al inicio de esta predicación, a veces nosotros lo tenemos como algo muy liviano. Incluso vemos la Semana Santa y vemos la crucifixión y a veces hablamos más de la cuenta, decimos cosas que ni deberíamos decir, pero no estamos entendiendo que fuimos nosotros. No estamos entendiendo que eso fue por nosotros, no lo personalizamos. Yo escuché hace tiempo un testimonio de una mujer brasileña que fue bruja, ella fue sacerdotisa de Satanás, tenía un principado ella muy fuerte en el área de Río de Janeiro, en Brasil, y dice ella, o cuenta, yo creo que yo les conté esta historia en alguna ocasión, ella creció educada desde niña como bruja, como hechicera, por medio de la abuela de ella, que fue la que la indujo en eso desde niña, fue consagrada con sangre desde que era una niñita, un bebé, de manera que ella no conocía más nada que la brujería, la hechicería, conocía personalmente a Satanás. Y ella cuenta que en una ocasión una persona vino a pedirle que hiciera una brujería contra alguien. Ella estaba acostumbrada a hacer eso, así que lo fue a hacer, pero dice que el diablo le dijo no. Entonces ella se sorprendió y le dijo: ¿por qué? No, pero yo quiero saber por qué no lo podemos hacer. Porque ella le había preguntado a la mujer: ¿por qué tú quieres hacer esto contra esta persona? Dice: porque esa mujer canta unos cantos ahí que me caen malísimo. Unas alabanzas ahí raras, dice, me cae re mal. La mujer era cristiana. Y Satanás le dijo a la mujer: no puedo, le dice, porque ella tiene un espíritu que es superior a mí. Y se calla. Así que en una ocasión, cuenta esta historia, que esta mujer tuvo un encontronazo con Satanás, con los demonios, y ella estaba en rebelión, se había rebelado contra el diablo mismo. Entonces el diablo la tomó para destruirla, y ella hizo una oración, aunque usted no lo crea, cuando quiera puede ver el testimonio, yo le digo cómo se llama. Ella hizo un clamor, dice que en ese momento donde ella sintió que la había atrapado una fuerza muy grande de destrucción, dijo: yo en este momento clamo al espíritu de esa mujer, que es mayor que el diablo. No lo conocía, no sabía quién era, pero clamó a él, dijo: clamo a ese espíritu que es mayor que este, para que me salve. Dice que una luz entró, la iluminó, la separó de aquella fuerza que la estaba destruyendo, y lo próximo que recuerda es que estaba en su habitación, y se apareció una luz blanca en su cuarto, y apareció Jesús, y la llevó en el espíritu, y ella cuenta que fue en el espíritu, la llevó a un lugar donde había, la gente dice que estaba vestida como en la época de los romanos, como vemos en las películas de Semana Santa, y había un gran alboroto, y habían gritos, y ella fue a ver qué es lo que estaba pasando. Resulta que llevaban un hombre para ajusticiarlo. El hombre iba cargando una cruz. Y dice que la gente gritaba: crucifíquenlo, mátenlo, ¿verdad?
y ella no entendía por qué estaban pidiendo que lo mataran. Pero dice que cuando ella volvió a ver la multitud, ella estaba en la multitud gritando que lo mataran. Dios le permitió verse ella misma. Y tal vez es una forma de entender que también nosotros estábamos en esa multitud gritando que crucificaran a Jesús. Usted dirá, no, yo nunca. Así somos nosotros. Cada uno de nosotros llenamos los zapatos, porque la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos a una se hicieron inútiles, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3, no lo hay. Cada uno de nosotros, dice, por eso es que Él tuvo que ser molido por nuestros pecados. Bueno, no lo voy a dejar enchilado, le voy a contar el final de la historia. Esta mujer que se llama Vilma de Sousa, cuando quiera puede buscarlo allí en YouTube. Testimonio de Vilma de Sousa. Ella cuenta que ella cayó rendida ahí en ese cuarto ante Jesús. Le pidió perdón por sus pecados. Cayó rendida cuando entendió la dimensión del sacrificio que Él había hecho por ella y la culpa que ella arrastraba, como cada uno de nosotros la ha arrastrado como pecador, y se rindió a los pies del Señor. La llenó con su espíritu, la convirtió en una misionera, y ella termina este testimonio diciendo, hoy yo le ofrecí, dice, a Él, porque yo solo sabía ser esclava de Satanás, así que le dije a Jesús, yo seré tu esclava para siempre, porque tú me salvaste. Literalmente así lo dice en el testimonio. Pero Él me dijo, no. Y me recibió como su hija. Y ella termina la historia diciendo, hoy yo voy por el mundo entero, dice, predicando mi testimonio a 1 o a 1000, al que quiera oír. Voy por todo el mundo de forma voluntaria a predicar mi testimonio de cómo Él me sacó de las garras de Satanás mismo para convertirme en una hija suya. A veces, mi querido hermano, no hemos dimensionado la grandeza de ese sacrificio del Señor. No lo hemos entendido a profundidad. ¿Cómo fue que Él, como dice Isaías, cargó sobre sí mismo la culpa nuestra, cargó el castigo, como les dije anteriormente? Alguien tenía que pagar, Dios tenía que castigar a alguien, y castigó a su propio Hijo por usted y por mí. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fuimos nosotros los que crucificamos a Cristo. Nuestros pecados son los culpables. Léalo para que vea, dice, por nuestros pecados Él fue molido, Él fue herido, Él fue abatido por la ira de Dios. Tuvo que soportar la ira misma de Dios y el castigo y la separación, al punto de llegar a clamar, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Padre mío, me has abandonado? En el momento cúspide de dar el Espíritu ahí, cuando el Padre mismo le vuelve la espalda, cuando Dios ejecuta el ardor de su ira para satisfacer el precio mismo de la justicia de Dios, Él hace este clamor. Él muere fuera de Jerusalén. No sé si usted ha tenido en cuenta esto. Jesús no murió en Jerusalén, Él fue llevado afuera y crucificado en el Gólgota, fuera de la ciudad, en medio de 2 criminales, como dice Isaías. Fue contado en medio de los inicuos y murió afuera de la puerta, dice Hebreos. Murió por fuera como un criminal, despreciado, menospreciado y soportando la ira de Dios. Pero por favor, personalícelo por usted, mi querido hermano, por mí, por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y de ninguna manera vamos a entender la gracia de Dios a menos que entendamos esto, que tenía que pagarse un precio.
Alguien tenía que pagar por los demás. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Había que pagar el pecado de la desobediencia. Había que pagar ante Dios. Si no hay pago, no puede haber perdón y retribución. Cuenta otra historia. Hoy les traje anécdotas, ¿ah? Cuenta otra historia, y es una historia real, del doctor Barrow. Él era un médico en la India, en la China, perdón, era doctor en China. Y en esa época se desató una peste tremenda, una enfermedad muy contagiosa. Y él no podía encontrar una cura, la gente se moría. Así que solicitó a Estados Unidos que le permitieran entrar con un paciente enfermo para poder estudiarlo y encontrar la cura para esta enfermedad, pero se lo negaron por la naturaleza contagiosa, ¿verdad? Como hicieron ahora con la pandemia, que cerraron todo y no sirvió de nada, por cierto. Le cerraron, no le permitieron, así que él, ¿saben qué hizo? Y es una historia verídica. Él tomó notas de todo lo que él pudo observar en los enfermos y guardó en un par de frascos un poco del virus que estaba afectando a la población china. Tomó un barco y se vino para Estados Unidos, y cuando el barco iba a llegar a puerto, se tomó el virus, se tomó los frascos y se fue para la Universidad de Johns Hopkins y le dijo a sus profesores: estoy contagiado, me entrego en sus manos, estúdienme, aquí están todas las notas que hice, y si pueden encontrar una cura y salvarme, perfecto, pero me interesa salvarlos a ellos. Ayuden a esas personas, están perdidas. Dichosamente, este acto hizo que los médicos lograran encontrar un antídoto, lograron neutralizar el virus, y eso salvó no solo al doctor, sino que salvó miles de personas en China. Aquella vacuna, aquella medicina. ¿Entiende, mi querido hermano, lo que hizo Jesús? ¿Entiende un poquito mejor la forma en que Él se puso en medio, se atravesó en el camino para que nosotros hoy podamos disfrutar de los inmensos beneficios de la gracia? Por favor, mi única petición para ustedes hoy, mi meta, es que nosotros salgamos de aquí con una actitud diferente, entendiendo más profundamente el inmenso precio que se tuvo que pagar para que nosotros hoy vivamos en la gracia de Dios y no cometamos el error de tenerla en poco. No cometamos el error de menospreciar la gracia de Dios. No cometamos el error de tenerla en poco y de entrar en esos famosos reclamitos de niños inmaduros a veces con Dios, entendiendo el precio tan grande que Él ha pagado por nosotros. Porque tú vales la sangre de Cristo. Tú vales el amor de Dios. Tú vales el amor de Dios, vales la sangre del Cordero de Dios, el sacrificio más grande y más alto que se ha podido dar para que nosotros hoy vivamos una gracia maravillosa, una gracia preciosa, inmerecida, por cierto, que Pablo nos detalla en el capítulo 5 de Romanos. Quiero que lea conmigo desde el final del capítulo 4, por favor, de Romanos, puro final del capítulo 4 de Romanos e inicio del capítulo 5. Romanos 4, 25 hace un eco de Isaías 53. Dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 5, 1. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios. Quiero que note los beneficios, haga una lista como la hice yo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. Aleluya. Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿La vamos a alcanzar? 9, versículos 9 y 11. Por favor, lean su Biblia. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Lo ve? Somos salvos del castigo de Dios. Porque así cuando éramos enemigos, no, pero yo creí que yo era más o menos bueno, que la obra de Cristo es para los que matan, asesinan, roban. No, por favor, fíjese quién éramos nosotros antes de Cristo. Éramos enemigos de Dios. Porque así como cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Y un aplauso a Jesucristo. Los beneficios pues de la gracia, mi querido hermano. Yo le he llevado a usted hoy a entender el precio. Les conduje a una reflexión acerca del precio que se tuvo que pagar. Ahora quiero recordarle cuáles son esos beneficios que usted y yo tenemos. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Pasamos de ser pecadores a ser pecadores redimidos, a convertirnos en familia de Dios, partícipes, dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Pasamos a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Oyó? Linaje escogido. Pasamos a ser la familia de Dios. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual podemos clamar, Abba Padre. Dice que somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Ahora el templo ya no es un edificio, es la iglesia de Cristo, por la que Él dio su sangre y su vida. Hemos pasado de ser muertos a estar vivos. Y hemos pasado a heredar todas las promesas de las Escrituras que de ninguna otra manera podríamos haber recibido si no hubiese sido por el precio maravilloso que se tuvo que pagar. Esas promesas incluyen uno de los regalos más grandes después de habernos salvado el Señor a nosotros, y es su acompañamiento y su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios no promete que no hay pruebas, no promete que no van a haber enfermedades, no promete que no van a ser crisis, pero te hace una promesa que es eterna, que es permanente y que no se mueve, y es que Él está con nosotros en todo el camino hasta que Él venga por nosotros, hasta que Él vuelva por nosotros, hasta que Él regrese. Nos ha dado, dice, una garantía de que Él va a volver, una garantía, así como el esposo le da a la esposa un anillo, nos ha dado las arras. En el caso del novio que le da un anillo de compromiso, dice, nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. No lo seremos, somos hijos de Dios. Pecadores, sí, eso es lo maravilloso. Pecadores hijos de Dios, redimidos, lavados, porque no es el mérito tuyo ni mío, es el de Cristo que pagó en la cruz, es el de Él.
Y por Él es que nosotros hoy tenemos acceso, dice Hebreos, para entrar confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Por eso es que puedes entrar hasta las rodillas mismas del Padre y llamarlo papá, llamarlo Padre, Padre mío. Por eso es que puedes adorarlo libremente, mientras un mundo adora ídolos, mientras en la India adoran 80,000 dioses, se postran delante de una vaca, tienen los ojos tan cerrados, pero nosotros podemos adorar al Dios viviente, al Dios verdadero. Nosotros tenemos el privilegio de venir un domingo aquí a adorar al Dios santo, al Dios eterno, aquel que adora los querubines y los serafines en el cielo. Podemos venir ante Él a adorarle y podemos hacerlo como hijos. Los privilegios, mi querido hermano, de la gracia son inmensos. Y esto me lleva, por supuesto, a la conclusión de este mensaje. A veces no sabemos agradecerle a Dios. Las cargas de la vida, los problemas, las dificultades nos pueden llevar a veces a pensar, ¿qué se hizo Dios? Como hizo Israel en el desierto. ¿Dónde está Dios? ¿Será que está con nosotros? ¿Se acuerdan que eso ofendió profundamente a Dios? Terminó castigándolos por incrédulos. Ya les he demostrado hasta 10 veces que estoy con ellos. Y ahora la palabra dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Ahora que Él nos asegura por todos lados, estamos blindados de promesas, de palabra de Dios, que nos garantizan el acompañamiento, el amor de Dios, el favor de Dios, que dice, ni siquiera escatimé a mi Hijo por ti. ¿Por qué dudas de que yo estoy contigo? ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi favor por ti? Si eres mi tesoro especial. A veces las vicisitudes de la vida, las pruebas, hacen que el cristiano dude. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y podemos llegar a perder nuestra canción, nuestra adoración. Podemos llegar a debilitarnos en la fe. Algunos dejan de congregarse, otros dejan de cantar, otros el 95% de sus palabras son quejas y apenas un 5% son fe, cuando debería ser al revés. Debería haber en nosotros confesión, fe, constante confianza, como dice aquí, esta gracia en la que permanecemos firmes. Por favor, pregúntese, ¿cómo será cuando llegue la gran tribulación? Algunos dicen que la iglesia será arrebatada antes, otros dicen que será al final. Pero ¿cómo será para aquellos que han puesto su confianza en las riquezas, en las cosas de esta vida, o los que tienen un cristianismo superficial? Pienso yo que cuando llegue el anticristo y empiecen a poner esa famosa marca, más de uno dirá, ¡ay, póngamela! Yo no quiero quedarme sin comprar. Eso le decía a mi esposa un día de estos, analizando cómo es la dimensión de nuestra fe. Si nosotros no entendemos el sacrificio de Cristo, el precio que se tuvo que pagar para nuestra salvación y para que hoy tengamos acceso a la gracia de Dios, podemos convertirnos en personas que vivimos en un puro reclamo todo el tiempo. Nuestra fe puede llegar a ser superficial, puede estar solamente enfocada en las situaciones de la vida, en los problemas, en vez de estar enfocada en el que tiene el control sobre el problema. En vez de estar enfocada en el que nos redimió, en el que no escatimó ni a su Hijo, en el que pagó por nosotros, el que nos ha dicho que está con nosotros siempre, 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 en todo momento, en toda circunstancia. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Cristo, palabra de nuestro Dios, promesa de Dios. Mi reflexión final es: valoremos la gracia de Dios, pero valorémosla con una actitud correcta, no solamente entendiendo lo que hoy hemos compartido, sino en nuestra actitud, mi hermano, en nuestra adoración. Salga la queja de nuestro corazón, que haya más alabanza, que haya más deseo de compartir el Evangelio,
que haya mayor deseo de ayudar a las personas que tienen una necesidad. No seamos insensibles a esto, porque esto es Evangelio de Dios, porque esto le agrada a Dios, porque es una forma de demostrar la fe de Dios. Que haya más en nuestro corazón actitud de ser verdaderamente quienes demostramos ser hijos de Dios, del Padre que nos salvó, del que entregó a su Hijo. Que haya más en nosotros una actitud de fidelidad, de venir a la casa de Dios a adorar, no a quejarnos todo el tiempo, sino a adorar a Dios. Traigamos nuestro holocausto. En el Antiguo Testamento era un animal, ahora la Biblia dice que es sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Yo le había pedido a Michael que si podíamos cantar una alabanza al final que se llama Gracias Sublimes. Me inspiró durante este tiempo a alabar la gracia de Dios. Y me gustaría que la cantáramos juntos, que alabáramos a Dios, cerrando en esta tarde con una oración y con un cántico a nuestro Dios. ¿Se acuerda de ese cántico? Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Le invito a ponerse en pie para que nos vayamos a casa cantando esta alabanza tan linda. Y que mi oración, mi ruego, mi súplica es que mejore nuestra actitud para con Dios. Y a partir de aquí, mi querido hermano, nos vayamos entendiendo más a cabalidad, porque es algo que yo creo que no vamos a entender jamás, la profundidad del amor de Dios, de hacer semejante sacrificio por nosotros. Pero yo le quiero pedir que así como usted guarda ahí en un rincón de su casa las alhajas, dígame, las joyas, ahí las tiene en un rinconcito bien escondidas, que así valoremos la gracia de Dios, que la atesoremos aquí en el corazón y la hagamos manifiesta. ¿Cómo? En una mejor actitud, menos queja y más alabanza, menos queja y más confesión de la palabra de Dios, menos temor y más fe, menos indiferencia y más amor. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.